Buenos días, buenos días. Sí, 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 buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5. Este es el último capítulo de este libro. Vamos a comenzar a estudiar. En este capítulo vamos a basarnos prácticamente en la victoria de la fe. La victoria de la fe. ¿Y cómo es la victoria de la fe? Para nosotros poder tener victoria en la fe, tenemos que vivir en la verdad de Cristo. Vivir en la verdad de Cristo para nosotros poder tener una victoria en nuestra fe. Bueno, este pasaje, este pasaje de Primera de Juan destaca la importancia de la fe en Cristo como el fundamento de nuestra vida cristiana. El amor hacia los demás, la obediencia a los mandamientos de Dios y la certeza de la vida eterna se entrelaza en esta carta, enfatizando que la verdadera fe se manifiesta en acciones que glorifican a Dios. Este pasaje recuerda a los cristianos que su fe en Cristo no solo les otorga la salvación, sino que también les empoderará para vivir en amor y obediencia. En momentos de duda y desafío, podemos aferrarnos a la promesa de la vida eterna y la verdad que nos ha sido revelada en Cristo, lo cual nos ayuda a resistir la tentación y a ser un testimonio para otros. Esta clase nos enseñará que la fe en Jesucristo es la clave para superar al mundo. Para superar al mundo tenemos que tener fe en Cristo. La fe activa en el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios son testimonio de nuestra relación con Él. Se lo voy a volver a repetir. La fe activa en el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios son testimonios de nuestra relación con Él. Además, la vida eterna es un regalo seguro para todos los que creen, los que deben motivarnos a vivir en la certeza de su gracia. En cada versículo, el apóstol, el apóstol Juan dirige nuestras miradas hacia Él como el Hijo de Dios, afirmando que nuestra fe y confianza deben estar completamente en Él. La demostración de nuestra fe se revela en cómo amamos y obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo, asegurándonos que la vida eterna. Juan aquí, en este libro, presenta la base teológica para el mandamiento de que los cristianos se amen unos a los otros, basándose en su argumento que el amor de Dios por nosotros se muestra mejor en la expiación de la cruz de su Hijo Jesucristo. Cuando el amor expiatorio de Dios ha alcanzado plenamente su objetivo en la vida de un creyente, produce dos resultados. Descansará en la seguridad que no tiene nada que temer al juicio venidero. El amor transformador de Dios capacita a los creyentes para amar a los demás, lo cual cumple el mandamiento de amar a Dios. Nacer de nuevo mediante la fe en Cristo implica amar a otros que comparten esa fe. Lo que no nacimiento mediante la fe en Cristo produce
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En estos sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Amor. Aquí, él habla aquí en el versículo 1, amor por otros que han nacido, han renacido. Amor, tenemos que tener el amor por todos los hermanos que han nacido de nuevo. Tenemos que tener el mismo amor que tiene Jesucristo con todos nosotros. Tenemos que tener ese amor. El amor tenemos que tener, amor por Dios. Tenemos que tener el amor a Dios. ¿Cuál es el amor de Dios que tenemos que demostrarlo? Guardando sus mandamientos, guardando sus mandamientos. ¿Qué quiere decir guardando sus mandamientos? No es guardarlo, sino es cumpliendo sus mandamientos, sino haciéndole caso a lo que Él nos dice. Tenemos que tener un amor por Dios definido. Tenemos que tener un amor por Dios definido. ¿Cómo lo podemos tener? Guardando sus mandamientos, sabiendo lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Juan argumenta que un evangelio de solo agua rechaza el testimonio de Dios acerca de Jesús. Jesucristo, cuya muerte expiatoria es necesaria para cualquier conocimiento espiritual verdadero y seguridad a la vida eterna. La sangre, la sangre, la vida eterna y la seguridad. Vamos a ver eso aquí, del versículo 4 al 13. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjate, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es lo que ha vencido el mundo? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que ha vencido el mundo. Tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en Cristo. Y así nosotros podemos demostrar que hemos vencido al mundo. La fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Mm. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que el que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas le he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Bueno, la fe en el Hijo de Dios.
La fe en el Hijo de Dios vence al mundo. Jesucristo, Jesucristo ha venido mediante agua y sangre. Mediante agua y sangre Jesucristo ha venido. El Espíritu es el testigo de la verdad. Sin el Espíritu no somos nada. El Espíritu es el testigo de la verdad. Y entonces hay tres testigos. ¿Cuáles son los tres testigos? El agua, la sangre y Jesucristo. Son los tres testigos. El testimonio de Dios, el testimonio de Dios es mucho mayor que el testimonio de los humanos. El testimonio de Dios es mayor que el de los humanos. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener hacia Dios? La fe. La fe es la respuesta necesaria que nosotros debemos tener con Dios. Y Dios nos promete vida eterna mediante esa fe, mediante su Hijo. El Hijo es esencial para la vida. El Hijo es el esencial para la vida de nosotros. Y si no tenemos al Hijo, no tenemos a nadie. Si no tenemos fe en el Hijo, no tenemos vida eterna. Es posible tener confianza. Es posible tener confianza para la vida. Tenemos que tener confianza para la vida, porque la palabra dice que nada es difícil con Dios. Con Dios no hay nada que sea difícil. Entonces tenemos que tener esperanza. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Tenemos que tener esperanza en el Hijo de Dios. ¿Ok? De 14 al 21. Podemos conocer el único Dios verdadero, o que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. El conocimiento del único Dios verdadero es la base de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien ha enviado. Seguir, seguir un entendimiento erróneo de Cristo, es seguir ídolos y cometer el pecado que lleva a la muerte y al moverse fuera del reino de la luz y la vida eterna. Ese es el fracaso de permanecer en él, es de permanecer en él. Como tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Dios. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir el hermano Juan en la primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 21. Vamos a ver lo que nos va a decir, conociendo a Dios. Ok, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir perdón por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no pega, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Hijos, aléjense de los ídolos. Bueno,
oración por un hermano o una hermana. Tenemos que orar por un hermano o una hermana que nosotros lo veamos pecando. Eso lo podemos ver aquí del 14 al 17. Cualquier hermano, cualquier hermana que nosotros lo veamos que están pecando, nosotros debemos orar por ellos. Nosotros debemos orar por ellos, por el Padre. ¿Para qué? Para que el Padre lo saque de esas cosas que está haciendo. Tenemos que tener confianza, confianza para pedir, confianza para pedirle a Dios lo que nosotros pensamos. Y si es de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a dar. Pero tenemos que tener confianza. ¿Confianza qué quiere decir? Tenemos que tener fe. Y Él va a tener intercesión por todas, por todos los hermanos y por todas las personas que estén cometiendo un error. Él, por esas personas, Él va a interceder por las personas que están cometiendo error y nosotros estemos orando por ellos. Lo que sabemos, lo que sabemos. Muchas veces aquí el hermanito Juan nos habló acerca de lo que sabemos, de lo que sabemos aquí en este último capítulo. ¿Ok? ¿Sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no pega. Eso lo sabemos nosotros. ¿Qué más sabemos? Sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido trayendo entendimiento de la verdad. Mire, se lo voy a volver a repetir aquí. Lo que sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios no peca. Tenemos que tratar la manera de estar fuera de todos los pecados y de no juntarnos con las personas que andan en pecado. Sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Sabemos que que somos de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. ¿Dónde están los malignos? El maligno está en el mundo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido trayendo entendimiento de la verdad. Recuérdense que el Hijo de Dios vino a traer el entendimiento de la verdad de las cosas de Cristo, de las cosas de Dios, que digan, no, Cristo vino trayendo entendimiento acerca de las cosas de Dios. Mira como dice aquí la exhortación final aquí en el versículo 21, de 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijos, aléjense de los ídolos. Hijos, aléjense de los ídolos. Y todos nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, que conocemos acerca de Dios, sabemos bien que la mayoría de todos los problemas le causaron a los israelitas con Dios, fueron los ídolos. Nosotros hoy en día pensamos que no tenemos ídolos, pero tenemos muchos ídolos cuando nosotros le prestamos más atención a una cosa, esa cosa que a Dios, esa cosa es nuestros ídolos. Esa cosa es nuestros ídolos. ¿Ok? Cristo, para terminar ya, Cristo es el centro de nuestra fe y la fuente de nuestra victoria. Juan muestra como la vida y muerte y resurrección de Cristo nos brinda la certeza de la vida eterna y la capacidad de vivir en amor y obediencia. Se lo voy a volver a repetir. Vos muestra como la vida, como la vida, muerte y resurrección de Cristo nos brinda la certeza de la vida eterna y la capacidad de vivir en amor y obediencia. Tenemos que vivir en amor y obediencia. Eso es una de las cosas fundamentales de Dios. Tenemos que obedecer. Tenemos que tener el amor, el mismo amor que tuvo Dios con todos nosotros, que mandó a Jesús, su único hijo, para que se muriera por nuestros pecados. Nosotros tenemos que tenerla también. Nosotros tenemos que amar, nosotros tenemos que reconocer
de que nosotros somos unos pecadores, pero que nosotros tenemos que tener ese gran amor que Jesucristo y que Dios ha tenido con todos nosotros. Bueno, ya entonces, a ver, el miércoles vamos a estudiar segundo capítulo, segunda de Pedro no, de segunda de Juan, la segunda.